Vamos a viajar a principios del siglo XX, a un momento en que la física se encontraba en una encrucijada. El mundo de la física clásica, ese que era tan ordenado y predecible, de repente se rompía en pedazos al intentar explicar algo tan pequeño como un átomo. Lo que vamos a ver es la historia de ese viaje, desde un modelo muy ingenioso pero que no se sostenía, hasta una idea tan radical que cambió para siempre cómo entendemos la materia. Y esta frase, que se le suele atribuir a Niels Bohr, es perfecta para empezar, porque el viaje al que nos vamos a asomar hoy es justo eso, vertiginoso. Para entender el átomo hubo que dejar el sentido común en la puerta y atreverse a pensar de una forma completamente nueva. Venga, vamos al lío. A principios del siglo XX, el átomo era un quebradero de cabeza. Pero no uno pequeño, ¿eh? Había dos problemas gigantescos que la física de toda la vida, la física clásica, simplemente no podía explicar. Y no eran detallitos, no. Estaban poniendo en duda los cimientos de todo lo que se sabía. Por aquel entonces teníamos el modelo de Ernest Rutherford. Imaginen un sistema solar en miniatura, un núcleo en el centro, positivo y denso, y los electrones, negativos, dando vueltas como si fueran planetas. La idea era buena, un paso de gigante, sí, pero tenía un problema garrafal. Y aquí viene lo bueno. Según las leyes de la física que conocían, un electrón dando vueltas es una carga que acelera, y una carga que acelera tiene que perder energía. ¿Y qué pasa cuando pierde energía? Pues que debería caer en espiral hacia el núcleo. Y ¡pum! Adiós átomo. En menos de un parpadeo. O sea que según la física clásica, la materia, nosotros, todo, no debería existir. Un pequeño problema, ¿verdad? Y si con eso no tuviéramos bastante, había otro misterio. Pensemos en el hidrógeno. Si se calienta, ¿qué esperaríamos? Pues un arco iris de luz, ¿no? Un espectro continuo. Pero no, lo que se veía era algo parecido a un código de barras, líneas de colores muy concretas separadas entre sí. La física clásica se quedaba muda. ¿Por qué la luz salía solo a trocitos, en esos colores tan específicos? Y entonces, en 1913, aparece nuestro protagonista, el físico danés Niels Bohr. Y Bohr hizo algo que nadie se había atrevido a hacer. Básicamente dijo, si las reglas no funcionan, vamos a cambiarlas. Propuso una solución radical para salvar el átomo. Sus ideas, sus postulados, eran dinamita pura para la época. A ver, dijo 3 cosas. 1. Los electrones giran en órbitas especiales, como carriles de una autopista. Y mientras están ahí, no gastan energía. Magia. 2. No vale cualquier órbita. Solo unas pocas, muy concretas, están permitidas. Y 3. La joya de la corona. La luz solo aparece cuando un electrón salta de una de esas órbitas permitidas a otra. Un salto cuántico. Y con este salto cuántico, ¡zas!, se resolvía el misterio del código de barras de luz. La energía de la luz que se emitía, ese color concreto, era exactamente la diferencia de energía entre la órbita de salida y la de llegada. Como solo había órbitas permitidas, solo podía haber saltos permitidos, y por tanto, colores permitidos. Todo encajaba. Pero lo genial de Bohr es que no se quedó en la idea, le puso números. Creó una fórmula súper elegante donde la energía de cada órbita dependía de una sola cosa, un número cuántico, n, que solo podía ser 1, 2, 3, números enteros, vaya. Y con esa simple ecuación fue capaz de calcular las líneas del espectro del hidrógeno con una precisión que dejó a todo el mundo boquiabierto. El modelo de Bohr fue un triunfo, sí. Para el hidrógeno era perfecto. Pero la física es así. Cuando crees que has resuelto un puzzle, aparece una pieza que no encaja. Y pronto empezaron a verse las primeras grietas en este modelo tan bonito. Estaba claro que no era el final del camino. Con telescopios y espectroscopios más potentes, los científicos hicieron zoom en esas líneas de colores del hidrógeno. ¿Y qué vieron? Pues que lo que parecía una sola línea, en realidad eran varias líneas muy finitas pegadas unas a otras. El modelo de Bohr, con su único número n, no tenía respuesta para eso. Era como descubrir que las autopistas tenían a su vez carriles más pequeños. Hacían falta más números cuánticos. Y aquí está la cuestión de fondo. El modelo de Bohr era una maravilla, pero era como un manual de instrucciones sin explicación. Nos decía qué hacían los electrones, pero no por qué. ¿Por qué solo esas órbitas? ¿De dónde salía esa regla tan rara? Faltaba la pieza clave, la teoría fundamental que lo explicara todo. Y para encontrarla hacía falta un nuevo salto, pero esta vez un salto de la imaginación. Y ese salto llegó en 1924, gracias a un joven físico francés, Louis de Broglie. Y todo empezó con una pregunta de esas que parecen sencillas, pero que lo cambian todo. De Broglie se fijó en la simetría.
A ver, pensemos. Ya se sabía que la luz, que es una onda, a veces se comporta como si fueran partículas, los fotones. Así que de Broglie se preguntó, ¿y si funciona al revés? ¿Y si a la naturaleza le gusta la simetría? ¿Qué pasaría si una partícula como un electrón pudiera a veces comportarse como una onda? Una idea de locos en aquel momento. Claro, una idea tan rompedora necesitaba una prueba, y la prueba llegó. En 1927, dos físicos, Davison y Germer, hicieron un experimento clave. Lanzaron electrones contra un cristal. Si los electrones fueran bolitas de materia, pues rebotarían como bolitas, pero lo que pasó fue algo completamente inesperado. En lugar de rebotar sin más, los electrones crearon un patrón de interferencia, un patrón de difracción. Y eso es algo que solo hacen las ondas, como las olas en un estanque. La conclusión era inevitable y absolutamente alucinante. El electrón, una partícula, se estaba comportando como una onda. La loca idea de Broglie era cierta. Y este experimento nos abre la puerta de par en par a uno de los conceptos más raros, más fundamentales y más fascinantes de toda la física, la dualidad onda-partícula. Así que, ¿qué es un electrón? ¿Es una onda o es una partícula? La respuesta cuántica es sí. No es que a veces sea una cosa y a veces otra. Es ambas a la vez, todo el tiempo. Lo que vemos, la cara que nos muestra, depende de cómo le preguntemos. Si montamos un experimento para ver una partícula, veremos una partícula. Si lo montamos para ver una onda, veremos una onda. Vale, pero entonces surge una pregunta obvia. Si todo, absolutamente todo, tiene esta naturaleza de onda, ¿por qué un balón de fútbol no se comporta como una onda al pasar por la portería? ¿Por qué no vemos estas cosas en nuestro día a día? Bueno, pues la respuesta está en el tamaño. La fórmula de Broglie lo deja muy claro. La longitud de onda de cualquier cosa depende de su masa. Cuanta más masa, más pequeña es su onda. Para un objeto de 1 gramo, su onda es pero tan absurdamente pequeña que es imposible de detectar. Pero un electrón es diminuto, tiene poquísima masa, y por eso su longitud de onda sí es lo bastante grande como para notarse a escala atómica. Así que ahí está la clave. Esta dualidad, tan extraña, es una regla del universo, sí. Pero los efectos de la onda solo se hacen notar en el mundo de lo minúsculo, en el reino subatómico. Aquí arriba, en nuestro mundo de cosas grandes, la cara de partícula es la que manda, y por eso todo nos parece tan sólido y predecible. Y así volvemos al principio, a la pregunta del millón. Después de todo este recorrido, desde el átomo inestable de Rutherford hasta las ondas de materia de de Broglie, ¿qué demonios es un electrón? La respuesta que nos da la física cuántica es para marearse, como decía la cita del principio. Un electrón no es ni una partícula ni una onda, es algo más, algo para lo que no tenemos una palabra en nuestro lenguaje. Su verdadera naturaleza es un misterio hasta el momento en que lo miramos. Y lo más increíble es que la realidad que vemos no depende de lo que el electrón es, sino de la pregunta que nosotros, los observadores, hemos decidido hacer.